intentando ir más allá de la experiencia posible. Y ese es el problema de la metafísica para Kant, que intenta ir más allá de la experiencia posible, intenta remontarse o dar cuenta de algo que él denomina como cosa en sí, es decir, la realidad en sí misma, al margen del sujeto. Puesto que esas tres ideas de la metafísica, alma, mundo y Dios, pues estarían dadas al margen del sujeto. Son intuiciones, o para el sujeto son intuiciones, pero claro, son sustancias que se suponen tanto que son cosas. Pero claro, para Kant ya se han convertido en ideas que intenta poner el sujeto sobre la realidad. El problema es que no se puede. De hecho, para Kant, pues la distinción entre fenómeno y noumeno viene ejemplificada con una isla que representa la solidez, el hecho de la ciencia, el conocimiento seguro, y esa isla está rodeada de un inmenso océano desconocido que representa la cosa en sí, es decir, todo lo que está por conocer. Pues bien, pues Kant habla de esta distinción entre fenómeno y noumeno, y entonces dice que lo que corresponde a los silogismos categóricos de los que se deduce la idea de alma, pues se convierte, esos son los paralogismos de la razón pura, es decir, falsos razonamientos consistentes en atribuir a un juicio tal como el alma es una sustancia inmortal, pues el carácter de juicio sintético a priori. Pero es evidente que el alma es inmortal, no es un hecho de experiencia, no hay manera de demostrarlo, y tampoco pues es una condición a priori, puesto que no hay manera de demostrarlo. Con lo cual, eso es un falso razonamiento, no existe el alma inmortal, si acaso Kant sí admite que existe un yo pienso, como decía Descartes. Pero claro, el yo pienso pues no es resultado de un razonamiento, es una intuición, ¿no? Pues Descartes intuye pues que si las ideas que él está teniendo sean verdaderas o falsas, están ahí pues porque existe un yo pienso. Claro, el ego cogito, el cogito ergo sum, pienso luego soy. Entonces el yo pienso, que Kant identifica con el yo trascendental que él defiende, pues sí existe. Pero ese yo pienso no es inmortal, no es un alma inmortal. Después, Kant analiza pues los silogismos hipotéticos y los denomina, o sea, para hablar de la idea de mundo, de la sustancia corpórea extensa, y los denomina antinomias de la razón pura. Kant señala que existen cuatro antinomias. Antinomia pues quiere decir pues una situación en la que no es posible decantarse, es decir, es como un dilema. Las cuatro antinomias son, primero, si el mundo tuvo un comienzo o no lo tuvo, si el mundo es divisible en partes o es indivisible, si todo si existe la libertad, si somos libres a pesar de las leyes deterministas de la naturaleza, o si no somos libres y estamos sometidos al determinismo natural. Y la última es si existe un ser necesario que haya creado el mundo o si no existe. Pues bien, en las antinomias, dice Kant, pues están esas tesis y las antítesis. Es decir, la tesis es la que afirma y la antítesis la que niega. Entonces, Kant afirma que, bueno, que no hay razones suficientes ni para decantarse por una ni por otra, aunque las tesis en algún caso pueden ser razonables. Por ejemplo, en la tercera antinomia, la de la libertad, que Kant luego recuperará en su crítica de la razón práctica, pues desde luego, pues la libertad es un hecho. Hay que partir de un factum, de la razón que es la libertad. Aunque ese factum, pues desborda precisamente, pues la experiencia posible, como vamos a ver. Es como una creencia. Bueno, ahora lo vamos a explicar. Pues bueno, tenemos paralogismos, antinomias, y luego tenemos en los silogismos disyuntivos lo que Kant denomina el ideal de la razón pura, que es Dios. Y claro, Dios es el ser que tiene todas las perfecciones y existen, dice Kant, tres tipos de argumentos para demostrar la existencia de Dios, que él pues refuta totalmente. El primero es el argumento ontológico de San Anselmo, también utilizado por Descartes, donde pues
se supone que Dios es el ser cuyo mayor no puede ser pensado, el ser que tiene todas las perfecciones, y entonces, como su esencia incluye todas las perfecciones, pues también ha de incluir la cualidad de existir, es decir, la esencia de Dios implica la existencia. Pues bueno, aquí Kant no es especialmente original, lo único que hace es pues utilizar las críticas que le hicieron a San Anselmo en el siglo XI. Es decir, pues lo de Gaunilon, cuando dice que eso de que la esencia implica la existencia se puede aplicar a cualquier cosa, a una isla que tenga todas las perfecciones, o incluso pues a los 100 táleros que dice Kant que son imaginarios, pues como su esencia implica su existencia, pues serían reales. Después, Kant habla de un argumento cosmológico, un argumento que consiste en decir pues que el mundo ha debido de tener alguna causa o algún origen, y entonces ha sido causado por alguien en algún momento, y entonces eso pide el principio, pide la existencia de un ser necesario. Y luego está el físico teológico que dice que el mundo pues fue originado por un ser necesario, por ese ser necesario, pero claro, no se sabe si ese ser necesario es el Dios de la teología o es un arquitecto supremo, un hacedor del mundo, como dicen los deístas. Con lo cual, bueno, pues los argumentos que demuestran la existencia de Dios, el ideal de la razón pura, se vienen abajo y no sirven. Dicho todo esto, pues parece que Kant ha logrado echar abajo pues más de 2000 años de tradición metafísica occidental, ¿no? Pues si los argumentos, o mejor dicho, los silogismos de la razón pura, pues no sirven para demostrar que la metafísica sea ciencia, entonces la hay que desechar. Y sin embargo Kant pues nos sorprende a todos diciendo que, bueno, que la metafísica no tiene un uso, digamos, teórico para la razón pura. La razón pura no sirve, no tiene un uso constitutivo de las cosas, es decir, las ideas de la metafísica no sirven para conocer el mundo, puesto que están dadas más allá de la experiencia posible, pero sí dice que las ideas de la metafísica tienen un uso regulativo. Es decir, sirven como reglas para la moral, ni más ni menos, ¿no? Con lo cual, pues la idea del giro copernicano, pues para algunos autores en realidad ese giro copernicano en realidad es una contrarrevolución tolemaica, ¿no? O la revolución copernicana de Kant es una contrarrevolución tolemaica, puesto que al final Kant todo lo que niega en la crítica de la razón pura luego lo recupera en la razón práctica. Y lo recupera, dice Kant, a modo de postulados. Vamos a ver lo que hace Kant, que desde luego es pues es toda una hazaña dialéctica, como diría alguno. Decíamos antes que, claro, que en la tercera antinomia, la de la libertad, Kant pues se plantea si somos libres o estamos sometidos a las leyes de la naturaleza, que son deterministas. Este es un problema que ya se planteó Descartes cuando dijo que somos un espíritu, una res cogitans, encerrada dentro de un cuerpo, de una sustancia extensa, y que aún así somos libres, ¿no? O sea, a pesar de que nuestro cuerpo está sometido al mecanismo, a las leyes deterministas de la mecánica, para Descartes el espíritu humano es libre. Pues bueno, para Kant también. O sea, la libertad es un factum de la razón. Es decir, partimos de la idea de que somos libres y de que nuestra razón práctica, nuestra vida práctica, pues está ejercitada desde el punto de vista de la libertad. La razón práctica, pues opera por imperativos, dice Kant. Desde luego, pues los juicios morales, ya como había dicho Hume, pues no son ni relaciones de ideas ni cuestiones de hecho. No es algo que sea, sino que es algo que debe ser. Por ejemplo, en los juicios tales como no debes robar, pues lo que hay no es una descripción de algo, ni se están relacionando ideas, sino que se está haciendo una valoración sobre un hecho, sobre lo que debería ser, ¿no? Entonces, no debes robar significa que robar es malo
en este caso por las consecuencias que trae consigo. Y entonces la gente se abstendrá de robar sabiendo pues, que le pueden meter en la cárcel o le pueden multar por ser un delito. Claro, esto es lo que Kant denomina un imperativo hipotético. Es decir, la gente se abstendrá de robar sabiendo que las consecuencias que provocará el robo pues serán negativas. Y todo lo contrario, pues la gente se portará correctamente, será generosa con el prójimo, pues sabiendo que el prójimo será también recíprocamente generoso con él. Claro, para Kant esto es un imperativo hipotético. Esto es una ley no moral, esto no es algo moral, es algo jurídico. Claro, lo jurídico es una libertad externa, que se refiere a la relación entre las personas, pero no es algo moral. Lo moral para Kant es un imperativo que no esté sometido a ninguna condición. Claro, el derecho romano, por ejemplo, habla de la reciprocidad. Do, des. Yo te doy para que tú me des. Claro. Pero para Kant ese quid pro quo no se da en la moral. La moral se tiene que fundamentar no en cuestiones que tengan que ver con los fines, sino con los deberes, con imperativos que él denomina categóricos. Y el imperativo categórico, formulado por Kant inicialmente en la crítica de la razón práctica, lo que dice es que tienes que obrar de tal manera que tu máxima, la máxima de tu acción, se convierta en ley universal. O dicho según una segunda formulación, obra de tal manera que utilices a tus semejantes, a tu prójimo, como fines en sí mismo y no como medios, que es para muchos el fundamento de la dignidad humana y que estaría incluida en los derechos humanos, ¿no? En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Después hablaremos de la influencia de Kant. Pues bueno, entonces, claro, la moral para Kant es algo formal. Kant inaugura las éticas formales o de deberes. Lo que importa no es la consecuencia, sino el hecho mismo, o mejor dicho, sino la norma misma que el sujeto se impone independientemente de los fines. Claro, es un formalismo ético. Frente a las éticas teleológicas o de fines, por ejemplo, pues Aristóteles habla de la felicidad como el fin último de la vida del hombre, aunque, claro, Aristóteles dice que la felicidad es un fin en sí mismo, lo cual se parece bastante a la idea de Kant de la ética formal, aunque Kant dice que su ética no es de fines, sino de deberes. Y Aristóteles distingue la felicidad pues, de los fines utilizados como medios, que esto se parece pues, a la idea de Kant de la ética material. Aunque ya digo que para Kant, pues la ética aristotélica, en tanto que pone un fin, que es la felicidad, pues sería una ética material. Desde luego la de los epicúreos, que busca el placer, e incluso la de los estoicos, pues no servirían. Entonces Kant dice que la única ética, de verdad, pues es la que se sigue del imperativo categórico. Ahora bien, en la realidad, pues vemos que constantemente unos nos utilizamos a otros como medios, no como fines en sí mismos. Claro, entonces, ¿de qué manera se puede fundamentar la moral? Claro, pues precisamente acudiendo pues a todo aquello que desechó en la crítica de la razón pura. Es decir, las ideas de alma, mundo y Dios se convierten en postulados de la razón práctica. En el mundo de los fenómenos, pues la moral es imposible, solo en el mundo del noúmeno puede darse la moral. Es decir, solamente postulando la inmortalidad del alma, la existencia de Dios y la existencia de un mundo creado por Dios, pues podría darse la moral. Entonces, ¿a dónde llegamos? Pues Kant dice que en el fondo, pues solamente entendiendo o tomando el punto de vista nouménico, metafísico, puede fundamentarse la moral. Y de hecho, cuando Kant, en los últimos años de su vida, de su biografía y de su vida académica también, pues postula la paz perpetua, Kant habla ni más ni menos que de una república noúmeno, es decir, de una república de noúmenos, de espíritus, que sería algo así como la comunión de los santos, ni más ni menos, ¿no? Como el juicio final, ¿no? Que sería una especie de ideal, ¿no? Y de hecho Kant, en la crítica del juicio, en 1790, pues también recupera la demostración de la existencia de Dios, ni más ni menos
que utilizando la quinta vía de Santo Tomás de Aquino. Es decir, pues la del ser necesario. Y Kant hace una comparación, hablando del juicio estético, diciendo que del mismo modo que el artista es el que pone las leyes para el arte, ¿no? Es el legislador de la razón, pues Dios es el que pone las leyes para constituir el mundo. Con lo cual, pues los que observaron el sistema de Kant, pues quedaron perplejos, ¿no? ¿Qué es lo que había querido decir Kant? ¿Qué había hecho? Los escolásticos pues vieron aquello pues como un arte de birlibirloque, ¿no? Como una especie de eclecticismo donde intentaba, por un lado, criticar a la escolástica y por otro, pues salvar las apariencias, ¿no? Mezclando pues de aquí y de allá. Los que leyeron la primera edición de la Crítica de la Razón Pura, la de 1781, pues llegaron a la conclusión, unos, de que lo que estaba haciendo era seguir a Leibniz, lo cual pues es cierto, y otros decían que era como Berkeley. Es decir, que se había cargado la sustancia material y había puesto por ahí a Dios haciendo de sujeto trascendental. Kant aquello le pareció intolerable y montó en cólera y de ahí sacó la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, la cual está pues fundida con la primera, de tal manera pues que si uno lee las ediciones modernas, actuales, de la Crítica de la Razón Pura, pues encontrará, por un lado, pues una numeración y por otro otra. Claro, la numeración que lleva la letra A es la de la primera edición, la que lleva la letra B la segunda. Pero bueno, estas peculiaridades filológicas vienen precisamente por la incomprensión que recibió Kant. Una incomprensión, por otro lado, lógica. Nadie se enteró en su época, o muy pocos en esos primeros años se enteraron de qué era lo que quería decir Kant. Para muchos era un escolástico más, como decimos, otros lo asimilaron a Leibniz, otros a Berkeley. Y Kant pues se dio cuenta de que no lo habían entendido. De hecho, pues ya en los últimos años de vida de Kant, cuando ya dejó de digamos, de tener actividad académica, pues se inició aquello que se llamó la Aetas kantiana, que fueron unos años, ya digo, los últimos años de vida de Kant, y luego pues la década posterior. Y ahí, pues entre las discusiones sobre lo que había querido decir Kant, en esos años finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, pues surgieron figuras pues como la de Fichte, ¿no? Juan Teófilo Fichte, que fundó su sistema de la identidad, o mejor dicho, fundó su doctrina de la ciencia, pues partiendo del yo trascendental de Kant, pero negando la cosa en sí, que era el límite que había puesto Kant en la dialéctica trascendental. Para Fichte, el yo trascendental, o sea, que el yo absoluto, es el que construye el mundo, el no yo, y además lo construye sin ninguna limitación. Es decir, no hay límites ninguno en la acción del yo. El yo es igual a sí mismo, ese es el principio de la doctrina de la ciencia de Fichte, y de hecho Kant, que había negado la posibilidad de la metafísica como ciencia, pues sufrió la crítica de los idealistas posteriores. Fichte, desde luego, dice que ese yo absoluto es un yo moral, el destino del sabio es luchar por acabar siendo, pues, por alcanzar el conocimiento de lo absoluto, pero es un deseo asintótico, ¿no? Pues es como la recta que se acerca a la asíntota o la curva que se acerca a la asíntota pero nunca llega, ¿no? Es el ideal regulativo que había dicho Kant que aplicaba la metafísica. En este caso, la metafísica en Fichte no incluye la cosa en sí y el idealismo, pues desde luego de Schelling con el sistema de la identidad y desde luego con Hegel tampoco utiliza la cosa en sí. Desde luego la metafísica del idealismo ya es diferente y es diferente gracias a la crítica de Kant. Lo que pasa que lo que hacen es pues eliminar pues aquel resto de lo que quedaba del escolasticismo, ¿no? De la sustancia como tal. Ya el mundo es una creación del sujeto. Lo que pasa es que, claro, el sujeto, pues para el Hegel, pues es Dios. Pero claro, es un Dios enajenado en la naturaleza. Es la idea que se enajena en la naturaleza y entonces Dios es inmanente al mundo
Claro está, pues que Hegel tiene influencias medievales o incluso anteriores, ¿no? Pues ya lo citamos esto en nuestro vídeo sobre filosofía medieval. Ahí hablamos pues de San Buenaventura, pues que inspira pues al despliegue del espíritu de Hegel. Y evidentemente, pues Hegel pues toma las ideas de Kant, pero claro, para Hegel la dialéctica es el motor del espíritu, las leyes de la dialéctica pues son el verdadero conocimiento. O sea, Hegel toma en serio a los filósofos antiguos, desde luego pues a los sofistas, a Platón. Bueno, de hecho, pues Hegel utiliza argumentos sofísticos, ¿no? Para decir que las cosas pueden ser y no ser al mismo tiempo, aunque que en cada cosa está el principio de su negación. Entonces, la dialéctica, que para Kant, igual que para Aristóteles, había sido un juego de apariencias, pues para Hegel se convierte en el verdadero conocimiento. Pero claro, la dialéctica permite saltar las antinomias y reconciliar la razón consigo misma. No podemos hablar aquí de esto, puesto que desbordaría con mucho las intenciones de este vídeo, pero ya vamos viendo lo que es ya el capítulo final de esta disertación, este comentario sobre Kant, que es la influencia en la posteridad del kantismo. Desde luego, el idealismo alemán fue influido totalmente por Kant, e incluso pues, en esos años del comienzo en los primeros años, primeras décadas del siglo XIX, le preguntaron a Goethe, al famoso dramaturgo alemán, que cuál era el filósofo que había influido más en la época, en su época, y él dijo, es Kant. Pero no hace falta que usted lo lea, porque todo lo que existe actualmente en todas las cosas está Kant. Es decir, Kant se había convertido en el filósofo más influyente de la época, pero hasta tal punto que es que ya era superfluo leerlo, porque estaba en todas partes. Entonces, pues bueno, desde esta frase tan ocurrente de Goethe, pues es necesario analizar desde este prisma la influencia de Kant en el mundo contemporáneo, que es mucha. Para empezar, pues Kant influye en la filosofía de la ciencia, ya pues en la época del positivismo, bueno, la filosofía positivista decimonónica, Kant está muy presente, la crítica a la metafísica, desde luego, la idea de que el conocimiento tiene que partir de la experiencia y sobre todo pues en el positivismo ligado a aquello que Lenin denominó empiriocriticismo, el positivismo de científicos como Ernst Mach, Avenarius y otros, que lo que buscan es fundar la ciencia en un lenguaje universal. Pero claro, el lenguaje universal es un lenguaje trascendental, ¿no? Pues un lenguaje que permita el análisis de las sensaciones. Claro, muchas veces se ha dicho de manera muy pedestre que el positivismo parte del hecho. Pero claro, el hecho es el factum de Kant. Claro, es realmente el factum, pues lo que construye el sujeto. Claro, en el fondo, pues el positivismo parte del idealismo trascendental kantiano. Y de hecho, pues este primer positivismo in nuce del siglo XIX, paralelo al desarrollo de la ciencia en Alemania, pues luego se convierte en positivismo lógico, el positivismo lógico del Círculo de Viena en la primera mitad del siglo XX. Entonces, claro, Carnap, por ejemplo, un gran físico, pues utiliza ya la lógica de primer orden, la lógica de enunciados, que había formulado Russell en sus Principia Mathematica, y entonces la idea de Carnap es la de fundar un lenguaje observacional que permita pues luego pues, formular un lenguaje teórico y luego pues esas teorías científicas que puedan ser verificadas en la experiencia. Entonces, claro, Carnap habla de la verificabilidad de las hipótesis científicas, pero claro, primero hay que formular esas hipótesis. Y esas hipótesis ya no son producto de la experiencia externa, sino que son producto de lo que pone el sujeto en las cosas, ¿no? O sea, al final, pues Carnap es un kantiano también. Y de hecho, pues la filosofía de la ciencia del Círculo de Viena, que se ve abruptamente, pues
suprimido pues, por los sucesos de Europa en la década de 1930, por el avance y consolidación del nazismo que obliga a exiliarse pues, a estos filósofos de la ciencia, pues ya decimos que esto es puro kantismo en el fondo. De hecho, pues ya entonces pues había surgido la fenomenología de Husserl y de otros discípulos de Husserl como Heidegger. Y Heidegger, pues en un escrito suyo titulado La pregunta por la cosa, pues ya viene a decir que en el fondo pues Kant, la segunda edición de la crítica de la razón pura, ya prácticamente había eliminado la cosa en sí. De hecho, bueno, la fenomenología en sus diversas versiones lo que pretende no es hablar del fenómeno en el sentido kantiano, sino hablar de las esencias. Pero claro, son unas esencias que constituyen las cosas sin que haya ninguna cosa en sí, ni nada, pues, o sea, sin que haya una realidad que sea ajena al sujeto, ni algo que no pueda ser descubierto, ¿no? De hecho, claro, para la fenomenología lo que hay que hacer es describir esas esencias. Para Heidegger, la verdad es la aletheia o desvelamiento de las cosas, y entonces, claro, pues evidentemente, pues Kant ahí tiene que ser superado, ¿no? Incluso Heidegger encuentra que Kant se había superado a sí mismo, ¿no? En la pregunta por la cosa. Entonces, desde luego, en la filosofía de la ciencia, Kant muy influyente, ¿no? Pues en el fondo el positivismo lógico es una forma de kantismo, y de hecho, pues esto ya lo detectó Lenin en su materialismo y empiriocriticismo, pues al señalar que había mucho del idealismo trascendental de Kant en eso que se denominaba empiriocriticismo, que era, como digo, un positivismo lógico in nuce, ¿no? También, desde luego, Kant tuvo, pues en el siglo XIX su propia escuela de los neokantianos, ya pues en la segunda mitad del siglo XIX, que ayudaron pues a la formación de este positivismo lógico. Y bueno, Kant desde luego ha tenido influencia pues práctica en eso que se ha denominado primero como Sociedad de Naciones y luego como la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU. Y la proclamación o sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 en la ONU busca establecer una paz perpetua. Claro, busca considerar a los seres humanos como fines en sí mismos y no como medios. Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos. Evidentemente, desde el punto de vista de la propia realidad política, eso es falso. Pero claro, desde el punto de vista nouménico kantiano, pues sí se puede sostener. ¿Todos nacemos libres e iguales? Pues evidentemente no, pues, puesto que nacemos en circunstancias muy diferentes, con religiones diferentes, situación económica diferente, de razas diferentes, etcétera, etcétera. Todo es diferente. Lo único que es común a nosotros es que en tanto que seres humanos tenemos una dignidad. Pero esa dignidad es la que da los derechos, la que nos otorga los derechos humanos, ¿no? Eso pide el principio otra vez. Pues bueno, los derechos humanos y la ONU son Kant en estado puro. Y también, pues son kantianos y son ideas kantianas, pues la teoría de la acción comunicativa de un filósofo contemporáneo que todavía sigue vivo, como es el alemán Jürgen Habermas, que postula una comunidad ideal de diálogo y unos principios constitutivos o trascendentales de cualquier tipo de diálogo. Pero claro, esos principios, en el fondo, pues lo que están sosteniendo, pues es un ideal regulativo, ¿no? Puesto que la idea de que cualquier diálogo debe ser resuelto mediante un acuerdo no forzado, sin que ninguna de las partes imponga a la otra, etcétera, etcétera, pues al final eso es todo una pura ilusión. No se da nunca, ¿no? Es unas condiciones de posibilidad del diálogo, que dice Habermas, ¿no? Pero claro, evidentemente, pues esta idea, ¿no? Pues esta idea, pues del sujeto que ha alcanzado la etapa de desarrollo posmoral, ¿no? Pues la idea del desarrollo moral de Kohlberg, ¿no? Pues que es parecido al de Piaget, ¿no? Pues la idea de que
el sujeto va alcanzando la edad de la razón en el momento en el que es capaz de reconocer a los demás como fines en sí mismos, no como medios, ¿no? Y lo cual permite, pues, una condición ideal de diálogo que diría Habermas, pues esto no deja de ser, pues, un postulado que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Pues, desde luego, el ideal de la emancipación de la humanidad, ¿no? De aquello que denominó Kant en qué es la ilustración, la salida de la minoría de edad de la humanidad, pues es un supuesto que sigue latiendo, pues, en uno de los herederos de la escuela de Frankfurt, como fue Habermas. Una escuela de Frankfurt que, sin embargo, criticó ese ideal de ilustración que había planteado Kant. Obviamente, la emancipación de la humanidad no se ha dado, no hay más que ver, siguiendo lo que dijo la escuela de Frankfurt, pues el desarrollo de la sociedad tecnocrática actual, es decir, la sociedad actual está tecnificada, dependemos enteramente de la tecnología y, desde luego, pues el ciudadano de a pie de las sociedades contemporáneas ha perdido cualquier atisbo de crítica, es decir, cualquier atisbo de emancipación. Simplemente se nutre de lo que le dicen otros. Y esa es la garantía también, pues, del buen gobierno en estas sociedades contemporáneas. La garantía, pues, de que la gente actuará como masa y se guiará o seguirá las opiniones de la mayoría. Es decir, no tendrá un sentido crítico. Con lo cual, bueno, pues Habermas intenta, pues, recuperar el ideal ilustrado a través de Kant, poniendo, pues, unas condiciones trascendentales que serían las propias de la racionalidad dialógica, ¿no? Pues claro, el lenguaje sería un trascendental, siguiendo la idea de Kant, que permitiría, pues, ese diálogo utópico y universal, y sin embargo, pues eso no se da, ¿no? Pero claro, es un ideal regulativo, dice Habermas, ¿no? Es algo a lo que tendemos que aspirar. Y bueno, como vemos, la influencia de Kant es notoria. Incluso, pues, un filósofo que no es idealista o que viene del idealismo alemán, como es Marx, el fundador del materialismo histórico, a la hora de explicar lo que denomina como falsa conciencia, se nutre precisamente de las tres ilusiones trascendentales de Kant, ¿no? Pues claro, la ilusión de que existe el alma inmortal, que ha sido creada por Dios, que existe el Dios, creador del mundo y de esa alma inmortal. Pues claro, son ilusiones trascendentales. Y la ideología se convierte en una suerte de mundo invertido, de mundo de los ideales, pues que justifica, pues, cualquier situación de hecho, ¿no? Pues la ideología es la justificación, por ejemplo, pues, de la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Pues la que se da en la sociedad esclavista, la sociedad feudal o la sociedad capitalista, ¿no? O sea, la justificación de esa explotación, del dominio del hombre por el hombre, se justifica con ese mundo invertido que es el de la ideología. Una idea de ideología que es la cámara oscura de la conciencia, que viene de Kant, ni más ni menos. Y por supuesto, pues aquí podríamos seguir hablando de Kant en el tercer centenario de su nacimiento, y desde luego la filosofía de Kant sigue siendo tan popular como la estatua que le han dedicado en Königsberg, o que le dedicaron en la ciudad de Königsberg, actual Kaliningrado, y a la que acuden, pues, multitud de personas todos los días, pues, a fotografiarse para inmortalizar, pues, hechos importantes de su biografía. Evidentemente, pues, este hecho de la popularidad de Kant y de su filosofía, pues no significa que Kant por sí mismo sea un hito, pues como lo es Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Aristóteles, que lo denominamos el filósofo por antonomasia en unos vídeos de hace unos días, pues Kant, pues no es el filósofo 2.0, si se quiere, o el filósofo por antonomasia o segundo analogado de la filosofía. Kant fue un gran crítico de Aristóteles, pretendió haber encontrado una segunda vía o una vía alternativa, y sin embargo lo que hizo Kant fue más o menos mantener lo ya existente, pues formulándolo de otra manera, ¿no? Pues el giro copernicano o la revolución copernicana, según Bertrand Russell, se convirtió en realidad en una contrarrevolución tolemaica. Entonces Kant, pues, puede ser visto como un ecléctico más o menos ocurrente, pero no como un fundador de un nuevo sistema. Él lo pretendió, pero realmente, pues, su filosofía acabó siendo
pues una filosofía formalista, heredera del protestantismo, que es precisamente el que, desde Lutero, fundó la verdad en la conciencia subjetiva, y precisamente ese fundar la verdad en el subjetivismo, en lo que diga el sujeto, es lo que lleva al irracionalismo y a la destrucción, pues, de eso que se denomina como sociedad occidental, bajo las formas de pensamiento woke, por ejemplo, o de otras cuestiones que están latentes en nuestro mundo contemporáneo. Por supuesto, de esto habría que hablar mucho, y nosotros pues ya hemos hablado más que de sobra de Kant, el filósofo que nació hace 300 años, que pretendió haber logrado una revolución copernicana y, sin embargo, volvió a dejar las cosas como estaban o incluso peor. Es decir, estableció una contrarrevolución tolemaica. Y sin más, pues aquí finalizamos este vídeo sobre Kant. Cuéntanos qué te ha parecido este vídeo. Si añadirías alguna cosa más, puedes contarlo en los comentarios y puedes sugerirnos nuevos vídeos y nuevos temas para nuestros comentarios. Así que sin más, agradecerte que sigas apoyando este canal y nos vemos en futuros vídeos.